Qué bueno, don Ignacio, si pudiésemos recordar a ver, por ejemplo, cómo es la pendiente que yo tengo que buscar para el tanque de almacenamiento o de provisión del ariete, porque lleva un tanque, ¿cierto? Sí. Calculando la altura, a ver, eso cómo es. Es decir, para una altura, puede ser la distancia, como le digo, no cuenta, puede haber una distancia de 200, 300 metros, pero si la altura que hay que subir o impulsar el agua a una altura de 50 metros, pues habría que tratar de buscarle 5 metros de caída, es decir, 5 metros de la sequía a donde se va a organizar el ariete. 5 metros distribuidos en 18 metros de tubería. Esa es la relación más o menos. Y el tanque, la capacidad del tanque, porque recuerdo que ariete número 3, número 4. Sí, el tamaño del tanque no hay que tener en cuenta. Puede ser generalmente, usualmente era 1 metro cuadrado, 1 metro cúbico de agua. Sin importar el tamaño del ariete. Sin importar el tamaño del ariete. Bueno, entonces un ariete es una especie de bola alargada. El ariete es una maquinita, sobre todo muy sencilla, ¿no? Que eso consta de una válvula interna que impulsa otra válvula externa, que al golpear entonces va impulsando el agua por la tubería. Es una máquina aproximada depende del tamaño, ¿sí? Unos 50, 80 centímetros. Que fue una redención inmensa. Tremenda. Para el campo colombiano y particularmente pues para nuestra rica quindiana. Sí. Que antes el agua que se cargaba en tarro de guadua o en una olla o lo que fuera desde cañadas profundas, ahora era simplemente accionar el arietico y hasta allá llegaba el agua. En todo caso, a nosotros nos tocó recorrer toda la geografía del Quindío instalando arietes. Eso pues no dábamos abasto para ese trabajo. Nos iba muy bien en eso. ¿Y su papá dónde aprendió eso? No sé decir. Eso todo fue autodidáctico. Inclusive él tenía libros de ingeniería, pero nunca se los llegué yo a interpretar. No sabía yo para qué sería eso, qué sería eso. Dentro de estos instaladores de arietes, ¿a cuáles otros recuerdos usted, don Ignacio, famosos aquí en Finlandia, en España? Pues aquí el que más instalaba eso era Roberto Igoya. Y yo tuve un hermano que fue también, hermano por padre, que fue también especializado en eso. ¿Cómo se llama? Se llamaba Carlos. Él ya murió también. Buen instalador de arietes. De pronto, en alguna de esas medidas de pata o anécdotas buenas que quedan de todas esas actividades que uno realiza cotidianamente, don Ignacio, en cuanto a la instalación de arietes, ¿a usted le quedaron una o dos anécdotas que nos quiera contar? Pues no, casi cosa notable que yo recuerde. Solamente recuerdo una anécdota muy desagradable que nos pasó a mi papá y a mí, que eso sí lo recuerdo de toda una vida. Nos contrató un señor que había aquí muy rico, tenía mucha plata y era comprador de café. Nos llevó a instalarle una ariete. Mejor dicho, nos convenció para ir a instalar una ariete. Llegamos yo a la finca, nos mostraron una pieza ahí y unos costales para dormir. Ahí mismo nos volvimos, dimos reverso y nos vinimos. Me imagino ya el personaje, muy bien. Bueno, fuera de... Llamaba Pastor Soto. Ah, Pastor Soto. Sí. Don Ignacio,
En ese tiempo de instalador de arietes, ¿cuál era la edad suya? Pues yo empecé en eso por ahí de unos 15 años. O sea que en el Bueno. 30, más o menos en el año 30 estamos hablando. Sí. Don Ignacio, ¿cuáles eran las zonas más cafeteras de Finlandia y las zonas más cafeteras de la Quimbaya de esos años 30? Lo más cafetero que yo recuerdo era una vereda de pavas. Pavas. Eso era, a mí no se me olvida nunca esa cosecha que había en ese tiempo por ahí, en ese pavas. En ese tiempo también había una o dos trilladoras de café en Finlandia. ¿Usted la recuerda? En Finlandia, sí, claro. Es en la plaza de acá, en la entrada. Ahí había una Al trilladora frente del colegio. sí, al frente del colegio se quemó. ¿Esa era la Lusitania o era...? No recuerdo el nombre, pero esa trilladora se quemó. Lo mismo que aquí en Valle había una trilladora muy famosa, aquí para el lado del río. Villa Ofelia. ¿Usted qué recuerda de esa trilladora de Finlandia o de esas trilladoras de Finlandia? No, en absoluto ¿No no. alcanza a recordar? No, porque es que yo nunca llegué a entrar a eso. Pues yo café de dónde. Claro, claro. Don Ignacio, bueno, instalando Ariete desde el año 30, Pavas era una de las veredas pues más sobresalientes en el cultivo cafetero. ¿Y las otras entonces en qué sobresalían? Es decir, uno no podía tomar detalles de esas cosas, ¿cierto? Porque podía uno observar así. Tierras cafeteras muy buenas, por ejemplo, como en la mesa, me tocaba ver unos cafeteros muy buenos, pero no, eso te puede apreciarlo. ¿Recuerda usted de pronto en detalle la vereda Cajones, donde se bifurcaban las dos carreteras, Sí. la de la Mesa y la del Paraíso? Sí, claro. ¿Esa parte ahí se deforestó desde el comienzo o es una deforestación reciente? No, eso es... Donde nace la quebrada Cajones, que nos va a surtir de agua más abajo. Eso es antiguo, eso es de toda una vida, ha sido así, La deforestación. Deforestado, sí. Inclusive, pues, ahí el suegro mío tuvo una finca en Buenavista, que eso después fue de Aníbal, el cuñado. Hoy me parece que es de este señor Torres. De Bravo. ¿Cómo era el nombre de su suegro? Marco Tulio Betancourt. Don Marco Tulio. Don Ignacio, bueno, sigue usted en su juventud, instaló Arientes, ¿qué más hizo? Pues qué más le digo yo a usted. Fui empleado. Después de la instalación de los Arientes, ¿pasó a ser empleado? ¿O cuándo se vino usted para Quimbaya? A ver qué No, es que yo para Quimbaya me había venido mucho antes, por allá desde el año 40, desde el año 40 más o menos estuve O sea, aquí. duró usted alrededor de 10 años instalando Arientes, Más o menos. con un berraco por Sí. todo lado. Sí, claro. Y trabajando en lo que fuera. ¿Con qué combinó ese trabajo de instalación de Arientes? Pues, ¿qué le dije yo a usted? Le hacía algo a la carpintería. Ah, usted fue carpintero. Sí. ¿Y eso dónde aprendió ese oficio? No, pues con mi papá. ¿Su papá también fue Sí, carpintero? mi papá fue carpintero. Este viejo fue de todo un berraco. Señor. ¿Y tuvo carpintería, pues, local y eso? ¿Cómo? Únicamente local, era en la misma casa. En el tiempo, decir que se va a industrializar uno, sí, era muy difícil. A ver, y dentro de ese trabajo de carpintería, ¿qué fabricó? ¿Puertas, ventanas? No, pues hacíamos camas, hacíamos asientos, taburetes. Tallaba, en efecto, que donde se tallaba. Tallador. ¿Y usted qué recuerda o qué alcanzó a guardar, digamos, de ese tipo de actividades? ¿Algo guardó?
reliquia de esas. Lo que hoy es reliquia. Lo único que puedo decir es que el trabajo del artesano no es una ruina. El artesano no consigue ni para vivir. Sí, es un problema. Muchas gracias. Ese trabajo lo combinaba con el de la instalación de ariete. Sí, ¿O estuvo dedicado exclusivamente a una parte? no. Como le digo, yo hacía lo que resultara. Es que cuando no resultaban los arietes, pues tenía que hacer cualquier otra cosa. Bueno, entonces, en ese periodo entre los 30 y los 40 ya vino el matrimonio. No, ya ¿O cómo fue su vinculación a Quimbaya? Ya pues cuando usted dijo que fue para Quimbaya por no, esto. porque nosotros aquí en Quimbaya estamos como desde el 35 más o menos. Y por allá alrededor de los 40 estuve yo trabajando en la tesorería, estuve 4 años de empleado. Estando de empleado fue que conocí a la señora. Pero a ver, ¿cómo fue esa vinculación, don Ignacio, a la tesorería municipal? Muy sencillo. Yo tenía una de las hermanas mías se casó con Jorge Tulio Galvis. Jorge Tulio Galvis trabajaba en la tesorería. Entonces él me dijo pues que ya había un puesto en la tesorería y tal. Entonces me vinculé a la tesorería. Ahí trabajé 4 años. ¿Quién era el alcalde en ese tiempo, don Ignacio? Era no recuerdo. No recuerdo. ¿Qué otros? De los funcionarios de ese tiempo recuerdo de Luciano Echeverri, que era personero. Luciano. Sí, sí era ¿Y personero. algunos de los echeverris tradicionales de aquí o? No, eso no era de aquí. Ese era personero. ¿Y el tesorero era quién? ¿Usted o usted era El tesorero era don Jesús Yepes. Él era empleado ahí. El papá de Felipe en la de día. Ah, de don Pedro. El Pedro, sí. Ah, el padre de don Pedro. Padre de don Pedro, ese fue el tesorero. Entonces viene, se posesiona, trabaja 4 años. Y por ahí a los 3 años me casé con... Trabajé por ahí, por ahí un año después de que nos casamos, ¿cierto, Río? En el 40 empezamos. A ver, don Ignacio, aquí hay una parte que yo quiero que usted me haga referencia. Usted llega alrededor del 35, 36 aquí a Quimbaya. Sí. ¿Usted qué encuentra? Cuando llega a este pueblo, ¿usted qué encuentra? ¿Qué recuerda usted de que había? ¿Cuál era el crecimiento urbano que tenía en ese momento? No era un pueblito, Quimbaya pues estaba muy en pañales todo. Claro. ¿Estaba construido siquiera alrededor de la plaza completo o no? Sí, eso sí. Ya se había iniciado. Lo que no estaba completo era porque faltaba la iglesia. La iglesia estaba, apenas la estaban iniciando, en ese tiempo. Ya habían tumbado la antigua capilla. No, No la habían tumbado. No la habían tumbado todavía. Sí. O sea que la tumban es cuando. La tumbaron como en el 45 Oliva, ¿cierto? no, por ahí en el 40. No, en el 38. Lo dije porque... 38. No, porque cuando nosotros nos casamos ya... Ya, pero nos tocó estrenar la iglesia. Ah, sí. Ah, en el matrimonio de ustedes ya estrenaron la iglesia. Bueno, yo quiero que hagamos aquí una pequeña pausa, porque aquí para adelante necesitamos la intervención de doña Oliva. Bueno, y entonces a partir del año 40 ya viene, digamos, otro estilo de vida y viene un cambio sumamente radical, obviamente por lo del matrimonio. Muy bien. Bueno, llegamos
conocimos, pues muy sencillo. Y en ese trabajo en la tesorería fue que hacer una revisión a la casa. ¿Y por qué? Por- Ordenaban la cuestión de revisión de servicios de energía eléctrica, a ver dónde habían contrabandos. Y entonces, Bueno, ese día estaba yo en la casa lavando el patio. Cuando llegó y tocó Ignacio, estaba descalza, tenía un gorro porque está haciendo un calor horrible. Entonces tocaron, salí y era Ignacio y yo que lo veo y le digo, sígase, y me volé. Bueno, llamé a mi mamá y mi mamá salió y lo atendió. Eso se quedó así. Después a los días yo salí a la calle y ya pues nos veíamos. Pero cuando eso, vivíamos nosotros aquí donde es la hermana de don Salvador Torres. ¿dónde es? La hermana de don Salvador Torres. Ana Julia, una cosa así. ¿Dónde queda ahora esa casa? Aquí enseguida de donde está el gavilano, ¿cómo se llama? Zorro. El zorro, Ah, en esa esquina. No, ahí en mitad de la cuadra. Carrera sexta entre calles 16 y 17. sí, sí, porque habíamos acabado de llegar de Tuluá, nosotros vivimos en Tuluá, y entonces nos vinimos para Quimbaya y mi papá tenía un contrato en la casa grande. Entonces él alquiló esa casa para nosotros estar mientras terminaba el contrato. Ahí fue donde nos conocimos Inés y yo, En esa casa. en esa casa. Bueno, ya pues miraditas y nada más. El 29 de junio del 40, ya Ignacio pidió permiso para entrar a la casa. Entró a la casa y el noviazgo es tan largo que fue del 29 de junio al 16 de octubre. Eso fue rápido. Ligerito quedó arreglado don Ignacio ahí. Sí. Esos días que era un heroísmo estar uno como novio, uno haciendo gárgaras desde la calle hasta el balcón. ¿Y cómo recuerdas el noviazgo, don Ignacio? No, pues muy bien, todo muy bien. Pues y 2 meses. ¿Y qué fue lo que más le animó de su pareja, don Ignacio? Todo, Todo. todo me gustó en ella. Qué bonito eso. ¿Y a doña Oliva? Pues ¿cómo le parece que llegaba a las 7 de la mañana, de la noche? Como Ignacio también trabajaba en el teatro, como Ignacio también trabajaba en el teatro, lleva la ¿Cuál teatro? el teatro de aquí, él lleva la contabilidad y ayudaba a vender boletas también. Ya. A propósito, ¿de qué año es la construcción de ese teatro? ¿Alguno de ustedes recuerda? Cuando llegó don Ignacio en el año 36 ya estaba construido. Sí, No, ¿Cuándo recuerda usted el teatro? No, Así ese- con las columnas tan bonitas y todo. no, eso daban cine ahí en toda la esquina donde es la policía, en esa casa grande. Eso ahí daban el cine, era un patio grande y medio pues. La construido. cárcel hoy, ahí era donde se- Toda esa esquina, todo eso. Pero eso había un patio ahí y ahí daban el cine. Que yo de vez en cuando me le volaba a mi mamá a ver las películas allá. Pero y el teatro nuevo de las columnas bonitos, lo que conocimos nosotros, eso es como de qué año. Eso es como, yo creo que como del, 40, no, señor, eso mucho antes, como 35. Sí, porque el teatro en la esquina y hay un telón y ahí nos daban función. ¿Los llevaban de la escuela o qué? No, yo no recuerdo que, Bueno, mi tía no más. no, eso no es, de la escuela no, todo el mundo entraba allá. teatro, pues. Pero mira, en el teatro, Y allá presentaban comedias, don Antonio Vigoya, me acuerdo que era del grupo escénico. ¿Y
que él presentaba, lo que hacía en el tiempo. Dramas. Las González, Las González son que las hermanas de don Jesús María González, González. hijas de don Jesús María González, fundador. Sí. Ya. Pues y mucha gente de aquí de Quimbaya, ya pues ya señoritas y señores ellos. Sí. Sí, el temor que por ahí en el 35 Ya. Seguimos hablando del noviazgo. ¿Qué fue lo que más les encabezó? ¿Qué fue lo que más les gustó? la oposición en la casa. Porque, ¿verdad? Pues los papás no dejan que las hijas se casen. El novio entucando y los suegros nada. Sí. Nada que afloja. Entonces, me llevaron que es que para la finca de los Palacios 8 días, Esa finca quedaba donde. en el paraíso. Por las Palacios, las hijas de don Marco Palacio. Palacio. ¿O? Sí, el hijo de don Marco Palacio. Ya. Bueno, y entonces venía y seguía el señor insistiendo. Me llevaron para Roldanillo, donde ahora mi hermana, y estoy allá como 15 días. Y ya vine como que ahí sí arrancó el noviazgo. Entonces ya el 16 de octubre del 40 nos casamos. Don Ignacio y don Marco Tulio, ¿cómo recibió la noticia de que usted quería desposar a doña María? No, pues figures, cuando ella era la niña mimada de la casa, a él le costó muchas lágrimas el matrimonio de nosotros, que ellos no querían en ningún caso, y tenía mucha razón, porque Era que yo era muy loca y entonces mi papá me decía que la loca de la casa era yo. Porque pues a mí no me gustaba como parrandas, como correr o no, sino pues a todos les sacaba chiste. Ya. Entonces con ese matrimonio ya don Ignacio queda prácticamente integrado a la sociedad quimbaquí. claro, Es donde ya arranca usted como a sembrar de verdad, ya pues decididamente, seriamente, a sembrar sus raíces en Quimbaya. Bueno, entonces empieza el matrimonio y ¿qué sucede de ahí para adelante? En los 40. Don Ignacio, ¿en qué pasa a trabajar? ¿O sigue trabajando con el municipio o cuál es la actividad que desarrolla? no, yo después de eso ya, pues a poco tiempo murió el suegro. Pero usted estuvo trabajando primero en la bomba. Sí, estuve manejando una bomba de gasolina un tiempo. ¿Cuál? ¿La montaña? Sí, Que después fue de don Jorge. Eso era de mi papá. Ah, eso era de don Marco Tulio Betancur, la primera bomba que hubo aquí, mejor dicho. Sí. ¿Eso es de qué año, doña Oliva? Se Sí. llamaba Bomba La Montaña. ¿Como en qué año, como Ignacio? el 40. No, mucho antes. Como en el 38. ¿Usted no conservó documentos de esa bomba, nada? No. Por ahí del 38 es esa bomba. Sí. Eso cree que ya había mucho carrito en Quimbaya, ¿no? Claro. Muy poquiticos. ¿O cómo empezó esa bomba ahí, doña Oliva? Muy poquiticos, como para el servicio del pueblo y las pocas veredas donde se podía ir. Y habían 2 o 3 carros aquí particulares, que recuerdo de uno de ellos era el de Braulio Londoño. Y estaba yo tan inexperto manejando esas bombas que fue a pedir servicio pues allá. Y entonces me dijo que le echara aceite al carro, que necesitaba aceite. Y en vez de echárselo yo al cárter, se lo eché para el radiador. Esa está buena. ¿Y entonces cómo hizo usted para resarcir de ese daño ahí a don Braulio? Figúrese la cara que puso Braulio. No, hasta muy consciente tipo ese, no me puso ningún problema. Yo recuerdo que era un tipo pues, muy correcto, Braulio Londoño, eso era una madre. Y entonces como él se arrancó y no dijo nada, pues, ¿o qué? No, él dijo dónde le eché el aceite, pero entonces le dije que lo había echado en tal parte, dijo, hombre,
No es por ahí que se le echa, ya échame de aquí. Es que hablar de carros en ese tiempo Sí, yo creo que era no, una no. novedad inmensa, ¿no? Sí. Pero ¿cómo era la bomba, don Ignacio? ¿Qué había de bomba? ¿Traían las gasolina en canecas o ya tenían, digamos, enterrado la pipeta esa inmensa? Sí, claro, tenía su tanque. Con Todo. Y su bomba, sí. La misma cosa. Ah, qué bien. Lo que pasa era que en ese tiempo pues no se aprovisionaba con carotanques como es hoy día, sino que en ese tiempo se traía en canecas. ¿Y en qué traían eso? ¿Un camión o En qué? el camión, sí. ¿Pero camión contratado desde dónde? ¿Desde Cartago? No, de ¿Dónde? aquí se iba a Armenia, en Armenia pues, Ah, de Armenia traían la gasolina. por acá. exacto, se traía la gasolina para acá. Allá había un distribuidor que era los Velázquez. Entonces ellos surtían esto. A ver, don Ignacio, ¿estamos hablando del año que 40 o 41? ¿O Pues qué? más o menos 38, 39. No, ya en el 42 de la bomba ya estaba, ya. sí, Año 42. Entonces ya estaba hecha la carretera que conocimos de aquí a Armenia. Sí, estaban al menos el polvero ese y los barrizales tan tremendos que había. Ah, pero entonces ya estaba en el año 42 esa carretera. Sí, en 42. ¿Usted recuerda la construcción de la carretera de don Ignacio o don Olivo? eso era horrible. En todo caso, en ese tiempo se demoraba 2 horas un carro de aquí a Armenia. Pero la construcción, a ver si recuerdan ustedes algún aspecto de la construcción cuando estaban abriendo esa vía, eso No, fue a pica y pala, con maquinaria. No, especial, ninguna ¿o qué? maquinaria, eso era pura carreta, puro pico y pala y carretilla. Eso era, Pero para el año que llegó don Ignacio ya la estaban haciendo, el año 36, 37 o... No, ni riesgos. sí, se están haciendo lo que es la carretera acá. Bueno, muy bien. Entonces don Ignacio en el 42 pasó a trabajar en la bomba del suegro. ¿Y qué pasó de ahí para adelante? Y De doña ahí para Olivia adelante, mientras pues. tanto criando familia, ¿cierto? Cuando eso nació, ¿quién? Berenice. A los 2 años nació Berenice. Después de eso que murió el papá de Oliva, pues a ella le tocaron unas tierras, entonces yo no quise manejar eso. O nos fuimos allá a vivir a la finca, ¿A qué parte se fueron a vivir? a la Margarita, en la finca de Placer. La Margarita en el Placer. Y ahí entonces empezó, digamos, la vida del trabajo agrícola de don Ignacio, que siempre lo hemos conocido como cafetero. Sí, señor. A ver, don Ignacio, a ustedes, digamos, esa época tan maluca hasta de recordar cómo fue la violencia, ¿los afectó en grados 1 o no los afectó? ¿O la parte donde estaban fue más bien pacífica? No, sin señor, problema? tremendo. Nosotros nos tuvimos que salir de la noche a la mañana ya a pie para Armenia, encontrándonos de los bandoleros en el camino. ¿No? Eso fue una época muy tremenda. Nosotros fuimos exiliados a Armenia. ¿Qué año fue eso, don Ignacio? Eso fue como, ¿qué? Como en el 42. No, pero la violencia después del No, 48. no. Ah, en el 48, sí, eso fue en el 48. Sí, yo recuerdo cuando el asesinato de Gaitán, Claro. Ya estaban ustedes allá, estábamos en la en finca. la Margarita. Sí. Don Ignacio, ¿pero usted lo asedió a alguna cuadrilla o a alguna persona en específico? No, pues los mismos vecinos, eso fue una cosa tremenda. Los mismos vecinos eran, es que éramos de opiniones diferentes, ¿eh? Sabían que nosotros éramos liberales y todos los otros amigos eran conservadores. Y eso fue una presión muy tremenda. Como dato, pues, curioso, les cuento que ahí en la finca trabajaba un tipo muy conservador, era como líder de esa vereda, ¿no? Y resulta que él tuvo una diferencia con una trabajadora allá en la finca. Y el trabajador le pegó un machetazo, tipo esto.
casi lo mata, porque casi lo degolla. Entonces, ese día se vino toda esa indiada por ahí de vecinos a la casa. Eso fue una cosa muy espantosa. Por el otro, a sacar al otro también para darle. Pues en todo caso, para protestar pues por la muerte de este tipo. Ah, lo mató. Pues prácticamente. El tipo lo tuvieron que traer malos en una camilla, lo tuvieron que traer aquí a Quilmayes ya para morir. Pero ¿y cómo fue esa protesta, don Ignacio? ¿Cómo fue? No, pues, eso es cosas que no las quiero ni recordar. Dios mío. Bien, lo que pasó fue, Quiero mi ver- casa eran conservadores y nació muy liberal. Cuando venga Antonio, Entonces le dijeron a Aníbal, mi hermano, que nos iban a quemar la casa en la finca. ¿Y por qué le dijeron a Aníbal? Le dijeron a Aníbal que porque Ignacio era liberal y que porque no lo querían en esa vereda. Y entonces Aníbal dijo, bueno, ¿de quién es la finca? Oliva es conservadora, entonces ustedes ¿por qué van a hacer ese mal? ¿Y qué mal les ha hecho Ignacio? Bueno, Aníbal vino y nos dijo a nosotros, pues debido a esa macheteada y a esas cosas, vino Aníbal y nos dijo, y mi mamá, empaquen porque ustedes se tienen que ir porque esta noche les van a quemar la casa. Entonces empacaron entre todos trabajadores y mi mamá y Aníbal y nos despacharon para Armenia. ¿Y don Ignacio cómo asumió, digamos, ese golpe psíquico, pues? no, pues tuvieron que ir como debería ser. Don Ignacio, allá pocos liberales en el placer, pocos. Poco ninguno. Es que, entre otras cosas, le cuento que una de las cosas que se me grabó más a mí, que no puedo olvidar yo nunca en la vida, nosotros tenemos muy buenas bestias allá de Silla, porque en ese tiempo pues ni pensar en cárcel. Y una vez fue la señora a la finca, a pie, porque se tenía que ir a pie por acá, por la soledad, para salir a la finca. Oiga, y encontrarse uno de esos miserables que venía en la bestia, pues de nosotros, en la mejor bestia, bien ensamarrado, bien de luto, y pasando de largo, y ella a pie por ahí. Solo cosas pues que Eso es doloroso. se puede que Eso es humillante. humillante, Humillante. humillaciones de todas las que usted se puede imaginar, pues que nos llevan a nosotros. Bueno, don Ignacio, pero ¿quién era el que dirigía la cosa, pues, en el placer? No, pues eso ni se puede comentar. ¿Por qué a todo el mundo todavía le da miedo hacer esta? ¿Cómo que por qué? Pero yo lo invito, don Ignacio, a que un poco más adelante yo voy a repasar de entre los personajes que más recuerden esas vivencias y vamos a tener unas charlas, pero mucho más, jamás será para publicar, sino para yo tener inclusive ni para grabar en video, sino de pronto en grabador, sin decir nombres ni nada, pues del entrevistado del que habla, porque necesitamos todo eso para poder escribir la historia de Quimbaya durante la época de la vivencia. Eso hay que escribir. Dentro de un año, dentro de 10, dentro de 50 años, yo no sé cuánto, pero eso habrá que escribirlo, don Ignacio, eso es. Y quién mejor que ustedes que fueron víctimas, actores, personajes que vivieron en carne propia todo eso. Todos los quimbayunos mayores de ese tiempo. Hombre, para que teoricemos eso habrá que teorizar. No, a mí De me- pronto no tan descarnadamente, pero sí por lo menos asumirlo como... Y nació muchos atentados porque imagínense que una noche ya nos habíamos ido nosotros para Armenia y una noche que un tropel horrible de gente y Ignacio decía salgo y tocaron pues para que saliera Ignacio y Ignacio decía salgo o no salgo, yo qué hago. Al fin pues que don Ignacio salió Ignacio
Entonces era el susto de Ignacio y no, vea don Ignacio, nosotros venimos porque como usted es el único que tiene radio por aquí, para que nos deje oír una conferencia de quién es Ospina Pérez o yo no sé qué. Pero Y con don Ignacio en el auditorio en primera fila. figúrese usted, pues, no, a mí me hicieron varios disparos por allá, yo no sé, uno es que está vivo. ¿En Armenia o en No, No, en la aquí finca. Aquí en la finca, yendo para la finca. Uno es que está vivo y de milagro, francamente. Eso es cierto, por el hecho de uno tener una apetencia política X, tener muchas veces muchos como pagaron con su vida. Eso es Oiga, irracional. pero era que era un sectarismo tan aterrador que figuren usted, yo tenía varios trabajadores ahí, pues en la finca de vecinos, y exigirme que tenía que darle las bestias para ir a una conferencia a Finlandia y irse bien apegado, bien organizado, y no poder uno decir ni mu. Eso era así. Muy tenaz. Bueno, entonces transcurre todo ese tiempo, digamos, de la violencia, entre matanzas, entre afugias, todo eso. ¿Hasta qué año están ustedes en Armenia? No, nosotros duramos en Armenia poquito, nosotros duramos como 2 años, ¿Qué pasó después de los 2 años? nos volvimos a la finca. Ah, otra vez a la vida. Sí, porque nosotros era lo único que teníamos que estar al pie de lo que Pero ¿y a teníamos. quién habían dejado allá? Agregados ahí. ¿Y a quiénes le rendían cuenta los agregados? No, yo venía y entonces Aníbal me acompañaba porque Aníbal vivía en el placer y Aníbal me acompañaba. Ah, don Aníbal vivía en el placer en ese Sí. tiempo. ¿Y en qué finca vivía? En el placer, Lo que ahora se llama el placer. Sí, de lo que es de Oliverio Castellanos hoy en día. Sí, toda la vida se llamaba su placer. sí. Y entonces Aníbal me acompañaba. Te pagaba aquí, pero yo era la que iba y daba vuelta, porque como Aníbal sí lo respetaba. Bueno, y bueno, a los 2 años se regresan para la finca. ¿Y qué pasa? Ya está todo más calmado. Sí, Entonces ya estamos como en la época de Pinilla más o menos. está normalizado, sí, más o menos. ¿Con Pinilla se calmó un poco la cosa o no, don Ignacio? Sí, se calmó mucho, claro. Una época, puede haber sido 1 o 2 años, pero luego se despertó otra vuelta esta cosa. Pero ya reció más de la parte liberal que de la conservadora. Exacto, sí. Es decir, ya una segunda etapa se trastocó un poco Una especie de revancha. de revancha. Ya, por ejemplo, a Quimbaya, para esa segunda etapa, volvieron un poco liberales que se habían ido. Exacto. Y fue cuando empezaron a aparecer muertos conservadores, por ahí asesinatos, como el de Ramón Asila, que lo asesinaron ahí cerca del cementerio, y sí, a muchos otros. ¿De cuáles Arcila era Ramón? Era de estos asilos de aquí de Quimbaya. De los de Bencio Arcila y... Exacto, era tío de Bencio, tío de Guillermo Arcila y tío de Rodrigo Arcila. No, ya, pero como en tierra rara, porque ven que fue el tío de Rodrigo. Tío del papá de Rodrigo. Bueno, en ese tiempo, ¿cuándo termina definitivamente ese cuento que llamamos aquí la violencia, por lo menos en Quimbaya? ¿Eso cuándo se acaba aquí o...? A ver. Pues aparentemente, ¿no? Por allá como para, Aparentemente. como para el año que, pues para el año 70. ¿No fue antes de pronto con lo del Jazmín? ¿Ese no fue el cierre con broche de sangre, por Dios? Cuando llegaban iba a la calle aquí. Cuando la masacre del Jazmín. Y eso, a ver, ¿eso cómo fue? ¿Eso cómo fue? ¿Cómo fue esa masacre del Jazmín? Llegaron ahí a una vereda y ¿Pero quiénes llegaron, don Ignacio? ¿Azules o rojos? rojo te iba a decir. Era en la finca de Jesús Gómez.
Gómez era uno de los conservadores más prestantes de aquí de Quimbaya. Era una persona muy normal, muy querido aquí de todo el mundo, yo no sé. Por ahí empezó la masacre del Nacimiento. ¿Cuántos muertos hubo en esa ocasión? 22 muertos, 22 muertos. Todos conservadores. todos conservadores. Pues es que eso ni se sabe si eran conservadores liberales, porque en eso murieron niños, murieron señoras, murieron. ¿Qué política puede tener una señora o un niño? ¿Qué enseñanza nos dejó eso? La enseñanza de que somos cafres todavía, que no hemos aprendido a vivir. Bueno, don Ignacio, pasemos a otra parte, digamos, un poco más, a ver, más llevadera. La parte económica. Hablemos un poco de café. Yo desde niño he creído, porque he escuchado a mis mayores, que don Ignacio Franco fue uno de los pioneros de la caficultura nueva aquí en esta zona del país. A ver, don Ignacio, usted inicialmente empezó, después del matrimonio, a conocer lo que era el agro, lo que eran las fincas, lo que era el café y lo que eran otros cultivos. Sí. ¿Usted por qué prefirió el café? ¿O no prefería el café cuando recién casado y eso? ¿Qué? Bueno, es que la cuestión es muy sencilla. Preferí el café porque lo que le tocó a la señora estaba cultivado en café, ¿no? Y era una belleza de cafetales, eso es lo que le tocó a Briga. El café arábico, ¿cierto? Arábico, Que era el tradicional. era tradicional. Luego, cuando pues yo me vinculé muy de cerca a la Federación de Cafeteros, entonces me vinculé a un curso que daban en Chichiná sobre café, o varios cursos, pero entonces en uno de ellos nos hablaron de las ventajas del Caturra. Entonces había un profesor allá que llamaba el profesor Machado y nos contaba, vea, en Centroamérica un tipo con 1 hectárea de café Caturra vive, sostiene su familia y tiene su bote particular, vive a las mil maravillas, porque es muy rentable el café, porque en una cuadra usted puede tener el rendimiento de 10 cuadros de café arábigo, con menos gastos. Entonces, al terminar el curso, dijo, yo les voy a regalar unos granitos de café para que ustedes inicien su semillero en las fincas y tal cosa. Nos regaló ya 200 granos de café a cada uno. ¿De Quimbaya quiénes iban, don Ignacio, con ustedes? Digamos, Guillermo Arcila, que yo recuerdo. De aquí de Quimbaya no recuerdo más. Tal vez sí. Diego Arango. Diego Arango y Guillermo sí. ¿Diego Arango de cuáles Arango? Él es de Manizales, pero De tenía Manizales. finca aquí. Lo que era el dueño de, ¿cómo era que llamaba esta gente? ¿No era Diego Arango Mora? ¿O el papá? No. Otros Arango. Pero que tiene mucha plata. Bueno, entonces, en una reunión que tuvimos allá, ya para venirnos, el día antes de venirnos, nos reunimos a charlar y en fin, nos pusimos a jugar. Nosotros pues no estaba Diego Arango, pero nosotros sí, unos amigos de Montenegro, unos, ¿cómo es que llama este cliente que es muy buen dibujante y todas las cosas de Montenegro, que es famoso, que trabaja con la o trabaja para la federación? Disnés, un hermano de él, que estuvo con nosotros allá. Félix Disnés. Bueno, en todo caso, por ahí nos reunimos unos 8 a jugar y jugamos los granos de café. Y yo me recogí todos los granos. Con esos granos vine
hice mis semilleros de café caturra y todas cosas con mucho cuidado y todas esas vainas. Pues llegó el caso de que venía gente hasta del Ecuador a llevar semilla de caturra. Pero a ver, don Ignacio, ¿en qué finca exactamente fue esa? Eso fue en la introducción de Margarita, en la Margarita, Ya. en la Margarita. Recuerdo que el primer lote que nosotros sembramos de café fue un lote que llamaba el Caracol, porque sacaron todo el Caracol, ¿no? Entonces, nosotros, yo le vendía café a todo el que llegaba pues, a un precio el doble de lo que estuviera aquí el café común y corriente. Era una rentica pues ahí. La novedad de claro. claro. Bueno, llegamos nosotros a hacer esa plantación allá. Recuerdo como dato curioso que una vez fue la suegra a ver el cultivo allá y ella me decía, pero Ignacio, ¿usted de qué edad viene las deudas con semejante cosa? Que eso era una cosa extraordinaria. Bueno, don Ignacio Franco fue el primer cultivador de caturra en Quimbaya. ¿Quién fue el segundo? ¿Quién se atrevió a romper con esa tradición y a decir, hombre, yo voy a hacer lo que está haciendo don Ignacio y voy a sembrar caturra? ¿Quién se atrevió a seguirlo? Porque no era fácil romper una tradición de caficultura de prácticamente de principios de siglo que empieza nuestra caficultura aquí en esta región del país. ¿Quién se atrevió a hacerle la segunda a don Ignacio? Yo creo que el segundo fue Diego Arango, o si no fue el primero, ¿Pudo haber otro antes que usted, Diego Arango? No, este sí. Tiene que haber sido, porque por ahí fue de los que trajimos esos raritos de allá, que se inició la cosa aquí. Ya. ¿Y don Marcos Hoyos? Marcos, sí, yo no sé. ¿Usted no fue muy cercano a don Marcos? No. Nunca, bueno, yo creí que todavía han hecho mucha, muy cercana amistad por la parte de la economía cafetera. Bueno, ¿y qué pasó después, don Ignacio? Pues ahí nos hemos seguido defendiendo por el café. Lo que pasa es que, por ejemplo, ese café caturra lo cultivamos nosotros sin cambiar la variedad, es decir, sin volver a renovar la variedad, únicamente soqueando por espacio de 30 años. ¿El primer caturra que sembraron? El primer caturra. Eso es muy interesante. ¿Y entonces qué pasó? Es decir, a lo último, cuando ya hubo que arrancarlo del todo, había troncos que ya eran de derribos, prácticamente. Sí, ya entonces ya variamos, ya se cambió eso todo a variedad de Colombia. Pero, a ver, don Ignacio, desde un comienzo la federación no fue clara que el café caturra tenía una vida útil, digamos, por decir algo, 5, 6, 8 años, y que después había que renovarlo totalmente. ¿Eso no se conocía o qué pasó? Eso no se conocía, eso era iniciativa de cafeteros. Pero nunca la federación inicialmente aclaró. No. No se sabía. No se sabía. Qué interesante. A ver, doña Oliva, ¿cómo recuerda usted que empezó, digamos, la producción cafetera en las propiedades de su papá, de don Marco Tulio? No, con nosotros, Ignacio y yo. ¿Fueron ustedes los que empezaron a sembrar café en esa tierra? No, pero ¿cómo nos vinculamos nosotros al café? ¿Cómo fue el asunto? Ya ve, ¿cómo fue esa vinculación al café? Se murió mi papá, entonces nos tocó irnos para la finca a administrar, Ignacio, todo lo de mi papá, todo porque no habían partido nada. Ignacio sin saber nada de café y yo sin saber nada de finca. Llegamos allá, estas cantidades de gente que había que conseguir para coger ese café. Dormía gente en el zazo, por toda parte había gente, el café en los corredores, eso, se perdió café a dos manos porque nosotros no sabíamos esas cantidades. Y en ese tiempo tampoco había medios, no había un silo para secar café ni nada de esas cosas. Pero era la propiedad fue entonces muy grande. ¿O Muy qué? grande, sí. Porque eran todas las fincas que le tocó a todos mis ¿Y hermanos. cuántas cuadras podrían ser eso? Podía ser más de 200 cuadras.
No, pues inmenso. Se nos cardenillaba café a la lata. Nosotros no sabíamos organizar eso, nada. Ah, caramba. Se me vendía la empleada cada rato y yo sin saber hacer de comer, con todo este montón de gente. Se iba mi mamá pobrecita, era la que iba a hacer de comer y hacer porque yo no sabía nada. Y uno pásele comida a todos esos trabajadores, esa cantidad de trabajadores. ¿Cuántos podían ser esa cantidad de ¿Cuántos eran, Inés? No, pues antes y en todo caso había trabajadores que cogían el sacoche y decían esto está muy bueno a picar en la cabeza el patrón. Qué penas eso, hombre. Bueno, don Ignacio, a ver, dentro de las preguntas que yo me hago ahora es si cuando empezó todo ese reemplazo de la cultura de la caficultura tradicional, se escucharon, digamos, algunas voces que anticiparan o que alertaran sobre el problema medioambiental y ecológico que se nos venía con un café que no requería sombrío, con un café que debido a su alta productividad fuera a afectar inclusive las cuencas hidrográficas, los nacimientos de agua. Todo esto, ¿se escuchó de eso alguna vez? Sí, claro. ¿O eso fue muy posterior? Sí, no, sobre todo, pues cuando nosotros empezamos a cultivar el caturra, la gente era muy incrédula en eso, nadie creía en eso. Le tocaba a uno viajar en el bus de aquí a Armenia y había los comentarios de don Ignacio se está volviendo loco, el señor está loco, ¿cómo va a creer que un arbolito de esos y qué tal? Pero sin embargo, pues el asunto de la falta del sombrío, pues eso se suple con la siembra de plátano. Lo que falta es que la gente no sabe tecnificar las tierras, ¿cierto? Siembran el caturra y lo dejan a libre exposición y eso sí es muy grave. Pero el café, cultivándolo con barreras de plátano o de banano a determinada distancia, pues eso suple el sombrío del guamo. Es la técnica, ¿no? Sí. Concluimos que es la técnica. Es un asunto de técnica. Correcto. Aunque se siembre, no es producto del mismo, de esto mismo. La otra cosa que está acabando pues con las tierras, son las de hierbas tradicionales, asadón, que hoy se está mandado a recoger hace mucho rato. Eso es todo. ¿No? Eso ahora se utiliza el machete toda hora, Claro. únicamente el machete. Bueno, don Ignacio, usted fue el pionero de la caficultura nueva en Quimbachi, de la caficultura con el caturra en Quimbachi. Definitivamente todo esto revolucionó económicamente y socialmente el municipio, eso es innegable. Ahora asistimos a una de las peores crisis cafeteras de la historia. ¿Usted cómo la ve? No, pues lo único que le digo es, ¿qué tal que estuviéramos todavía pendientes del arábigo? Si tenemos una crisis como la que tenemos con café que bien tenido puede producir 200 arrobas por hectárea, ¿qué dijéramos nosotros con el arábigo con una producción de 20 o 30 arrobas? ¿Algún mensaje que don Ignacio quiera dejarle a la juventud, a la sociedad quimbayuna? ¿Algún mensaje? Dentro de todo lo que usted ha vivido. ¿Algún mensaje? Pues el mensaje que yo puedo decirle es que procure en todo caso, sobre todo a los cafeteros, que procuren no endeudarse, porque la deuda que usted adquiere ahora, eso es para toda la vida. Eso, el cafetero no es capaz de salirse de deudas, a pesar de que nosotros, es decir, en el caso particular de nosotros, las propiedades que hemos adquirido siempre ha sido con el Banco Cafetero, al que tenemos que agradecer mucho toda una vida. El Banco Cafetero ha sido la salvación para nosotros.
porque es un banco muy tolerante. No trata de ahorcar al cafetero. Quién sabe ahora que cambió de dueño, ¿no? Cómo ir a hacer la cosa. Va a ser a otro precio. Pero hasta ahora nos hemos defendido muy bien con él. Y a la juventud, don Ignacio, usted a sus 84 años cumplidos, ¿cuál es el mensaje que le quiere dejar a la juventud de Quimbaya? Pero no solo a la juventud del año 99, del 2010, del 2050, del 2100, etcétera, don Ignacio. Pues yo lo único que le diría a los muchachos sería que no se vayan a dejar dominar por los vicios, sobre todo por la droga hoy día, que es un peligro tremendo. Que el que quiere vivir tranquilo, que viva alejado de eso, de las drogas.